Buenas tardes. Continuando con la presentación de reglas de negocio, vamos a proponer a continuación una taxonomía para las reglas que controlan los procesos de la organización. Hemos mencionado antes que las reglas del negocio imponen restricciones, disparan acciones, gobiernan tareas y procesos. Pueden controlarse en forma manual o automática. Cuando algunas reglas son convenciones que algunas partes interesadas conocen y transmiten oralmente, la captura se hace más compleja, porque es probable que no todos la interpreten de la misma manera. Cuando las reglas de la organización están documentadas y se cumplen estrictamente, la tarea del analista se simplifica. Bueno, no necesariamente. Aun cuando se trate de un marco normativo formal, puede haber circunstancias especiales dentro de las cuales las reglas no se cumplen. La especificación de una resolución puede ser ambigua o puede ser inconsistente con otras reglamentaciones. Aunque las reglas del negocio no son requerimientos, son fuente de requerimiento y pueden derivar en requerimientos funcionales. Una regla del negocio puede estar establecida por la misma organización, decimos que es una regla interna, puede ser una regulación del gobierno, nacional, provincial, municipal. En cualquiera de los tres casos es una norma externa a la organización. También es una regla externa un estándar de la industria. Como mencionamos en el video anterior, una norma interna no puede ser más débil que una norma externa. Vamos a ver luego algún ejemplo. Las reglas pueden clasificarse con diferentes criterios, pero además la misma regla puede especificarse de manera diferente y según cómo se formule, vamos a agruparla como una restricción, como una inferencia, como un disparador de acción. Además, las reglas pueden implementarse de manera diferente. La taxonomía que proponemos distingue los hechos de las restricciones, hablamos de disparadores de acciones, inferencias y reglas de cómputo. Un hecho es una frase que es verdadera en determinado momento del tiempo. Un hecho describe asociaciones entre términos importantes del negocio. Por lo general, estos términos deberían formar parte del glosario. No es sencillo capturar hechos pertinentes. Empiezan a aparecer en el diagrama de contexto vinculado a los flujos de datos con el sistema. No todos los hechos capturados van a ser relevantes, pero el analista debe analizar cuidadosamente cuáles descarta. Hay muchos hechos que no afectan al negocio o no están dentro del alcance del proyecto. Hay hechos que sí tienen relevancia y son difíciles de detectar. Los hechos acerca de las entidades irrelevantes del sistema aparecen en el modelo de datos. Como siempre, vamos a proponer algunos ejemplos. Una regla externa para el caso del hospital que hemos abordado varias veces podría ser: cada fármaco tiene un código que lo identifica. En una distribuidora de repuestos, cada paquete tiene un costo de envío. Esa podría ser una regla interna. Pero al costo de envío no se le aplican impuestos. Se trata de una norma externa. Fármaco debe estar en el glosario, al igual que paquete. En una compañía dedicada al alquiler de automóviles, un vehículo puede ser retirado en una ciudad y entregado en otro. Nuevamente se trata de una norma interna a la organización y que en este caso, además de afectar a una funcionalidad, impacta sobre el modelo de datos. Si un vehículo puede retirarse en una ciudad y entregarse en otra, en el modelo debemos representar a las dos ciudades. Estas dos ciudades pueden quedar establecidas en el momento que se alquila el vehículo, cuando se retira, o el modelo puede ser más flexible y puede permitir que la ciudad destino, la ciudad de entrega, se determine recién en el momento de la entrega. En una aerolínea, un piloto de avión debe recibir una capacitación anual de al menos 30 horas. Puede ser una regla externa o interna. Nuevamente, si se trata de una norma externa, la aerolínea puede decir que se requiere más horas de capacitación, nunca menos. Probablemente este hecho implique luego una restricción. Si no se ha registrado la capacitación, el piloto no puede asignarse a un vuelo.
También puede ser que un hecho solo derive en un reporte, los datos de los pilotos que no han recibido capacitación, y la decisión acerca de qué debe hacerse se toma por fuera del software. Como mencionábamos antes, el analista debe estar atento a capturar si una regla general puede tener excepciones. Los viáticos de los profesores viajeros los establece el Consejo Superior Universitario. En el caso de que haya excepciones, probablemente debamos habilitar un perfil de usuario específico para los actores que pueden establecer un viático diferente al que se ha registrado para todos los profesores viajeros. Si el sistema va a gestionar los viáticos, es muy probable que tengamos un caso de uso registrar viático para los profesores viajeros, modificar el viático para los profesores viajeros. Otro caso de uso será registrar profesor viajero, al cual se le asignará el viático que fue establecido previamente. Pero puede haber otro caso de uso, modificar viático profesor viajero, que requiere un permiso diferente a los anteriores, un perfil funcional que le permita a algunos usuarios específicos establecer un viático diferente al que quedó definido o determinado por el Consejo Superior Universitario, si es que este tipo de excepciones son posibles. Una restricción es una frase que limita las acciones que el sistema o los usuarios pueden realizar. Consideramos restricciones a todas las reglas que limitan el acceso a los datos o determinan qué actores están habilitados para utilizar ciertas funcionalidades. Las restricciones pueden implementarse a través de un perfil de acceso o un perfil funcional. El usuario solo tendrá acceso a los datos o a las funcionalidades que especifica su perfil. Todos los demás datos, todas las demás funcionalidades, quedan restringidas implícitamente. Algunos autores consideran que una restricción no solo establece las acciones que no pueden o no deben realizarse, o que solo algunos roles pueden realizar, sino también determinan las funcionalidades o operaciones que deben realizarse. Un alumno solo puede generar su propio certificado analítico, probablemente simplemente a través del perfil de acceso. Puede tratarse de una resolución de la misma institución o una regulación del gobierno si consideramos que la información académica se enmarca en la Ley de Protección de Datos. Observen que un administrativo también puede tener disponible una funcionalidad que le permita generar el certificado analítico, pero no tiene la misma especificación, porque debe comenzar seleccionando al alumno. El personal administrativo puede tener acceso al certificado analítico de todos los alumnos de la institución. Un acta de examen solo puede ser cerrada por un administrativo autorizado. Puede implementarse a partir de la definición de un perfil funcional. Esta funcionalidad solo estará habilitada para determinados perfiles funcionales. Un acta de examen de una materia administrada por un departamento solo puede ser cerrada por un administrativo autorizado que cumpla funciones en dicho departamento. Es una restricción más estricta, influye en el perfil funcional y en el acceso a los datos. Un solicitante de préstamo menor de 21 años debe tener un padre, madre, tutor, tutora legal como garante para que el agente del banco confirme el préstamo. En este caso, la restricción determina una acción que sí debe realizarse. Para que el agente del banco pueda confirmar el préstamo, el solicitante previamente tiene que haber presentado un garante que debe ser el padre, la madre, el tutor o tutora. En la implementación, probablemente en la solicitud, se registrará el nombre del garante y la firma puede ser controlada por el agente o podemos utilizar firma digital. En cualquier caso, la confirmación de la solicitud del préstamo la va a realizar el agente del banco. En esta segunda regla, que probablemente sea controlada por el sistema, cuando el cliente ya haya solicitado 3 préstamos, no se le habilitará la posibilidad de solicitar otro más. Tal como está escrita, puede presentarse a malentendidos, porque podemos
interpretar que se refiere a préstamos simultáneos o que en total no pueda tener más de 3 préstamos. Es decir, podemos interpretar que hasta que no cancele un préstamo, si ya tiene otros 2, no puede pedir un cuarto. Los malos entendidos o sobreentendidos son fuentes de errores y como analistas tenemos que capturar con precisión cuál es la regla. Ninguna interfaz de usuario puede mostrar más de 4 dígitos de un número de documento. Es una restricción para el sistema, específicamente sobre la interfaz. Todas estas restricciones pueden corresponder a políticas de la organización. En el caso de esta última tendremos que saber específicamente o determinar específicamente a qué llamamos documento. Al DNI, al número de pasaporte. Consideramos que también las tarjetas de crédito entran dentro de esta categoría. El CUIL. Todas las aplicaciones de software deben cumplir con las regulaciones gubernamentales para el uso visual de personas discapacitadas. Nuevamente se trata de una restricción que impone algo que el sistema sí debe hacer. Nuevamente resaltamos que para algunos autores una restricción es algo que el sistema o el usuario no pueden o no deben hacer, mientras que para otros autores consideran que este tipo de reglas que imponen lo que el sistema sí debe hacer o el usuario sí debe hacer, también las agrupan dentro de las restricciones. Los pilotos de líneas aéreas deben recibir al menos 8 horas continuas de descanso en cada periodo de 24 horas. El sistema podría impedir que el usuario asigne un piloto a un vuelo si no se cumple esta regla, pero en ese caso tenemos que brindar mayor precisión para indicar cómo hacer ese control, cómo se computan las 24 horas, de acuerdo al horario de salida de los vuelos, el horario de llegada. Además, nuevamente, es fundamental asegurar que no va a haber excepciones. Si implementamos esta regla con un control estricto, no se van a admitir casos excepcionales. La firma digital de las declaraciones de bienes personales debe ser anterior al vencimiento establecido en la resolución vigente. El analista debe capturar cómo derivar una funcionalidad a partir de esta regla. ¿No deja que el contribuyente firme su declaración después de que se ha vencido el plazo? ¿O le permite firmarlo pero genera un reporte con las declaraciones que han sido firmadas después del vencimiento? Obviamente va a ser el usuario el que determine cómo vamos a derivar la funcionalidad. Piensen en el voto obligatorio. ¿Qué significa que es obligatorio? ¿Que el sistema debe permitir como mínimo identificar a los que no votaron? Consideremos que una organización establece la política de que un menor de 25 años solo puede alquilar un auto si saca un seguro total. La regulación del gobierno podría decir que un menor de 18 años no puede alquilar un auto. Fíjense que la política de la organización es más estricta que la regulación del gobierno. Otro ejemplo, en cualquiera de las interfaces del sistema solo se muestran 4 dígitos del número de documento. La regulación del gobierno es en este caso más débil. Ninguna aplicación puede mostrar el DNI o el CUIL completo, pero no establece la cantidad de dígitos. Las restricciones deberían implementarse sin comprometer la usabilidad. Una aerolínea puede exigir que las compras de tickets, que se imputan a millas ganadas por consumos en la tarjeta de crédito, solo puedan hacerse a través de la web si el pasajero es el propio titular de la tarjeta. Si el ticket es para un familiar, la compra debe hacerse en forma presencial. Es importante que las restricciones no produzcan inconvenientes innecesarios al usuario y que los mensajes sean claros. No es bueno que después de interactuar durante varios minutos con el sistema, el usuario reciba un mensaje como la operación se cancela o la compra no puede completarse, consulte a un operador. Las restricciones deben aplicarse antes de que se realice todo el proceso de consulta y selección de vuelos. En este ejemplo, un estándar de la industria está formulado como una restricción. El sistema debe rechazar un envase que no verifica el análisis de gases.
Muchos proyectos utilizan la lista o catálogo de usuarios para definir los niveles de acceso al sistema. Cuando el escenario es complejo y el acceso del usuario a las operaciones del sistema depende del rol que tiene para el sistema, una lista no es una representación adecuada. La matriz de roles y permisos es un modelo que define los tipos de roles y sus permisos asociados necesarios para ejecutar las operaciones en el sistema. Una operación puede ser una funcionalidad individual o un grupo de funcionalidades. Puede ser conceptual o un elemento físico real en la interfaz de usuario. Un rol es un nombre para una colección de usuarios que comparten las mismas funcionalidades y tienen el mismo acceso a los datos. Dependiendo de la organización, los roles pueden definirse de maneras diferentes. Un rol puede corresponder a un cargo en la organización o a un área completa. Puede ocurrir que con el mismo cargo los usuarios ocupen distintos roles y con distintos cargos tengan asignado un mismo rol. Por ejemplo, puede ser que todos los gerentes tengan los mismos permisos para las mismas operaciones, pero también puede ocurrir que los gerentes, teniendo todos cargos del mismo nivel, tengan distintos permisos y que empleados que ocupen diferentes cargos con diferentes niveles tengan todos los mismos permisos, es decir, tengan todos un mismo rol para el sistema. Eventualmente, una misma persona puede ocupar diferentes roles y por lo tanto tener diferentes permisos según el rol que está cumpliendo en determinado momento. Cuando en la universidad hablamos de secretaría académica, por ejemplo, o secretaría de bienestar universitario, o secretaria general académica, o secretario de bienestar universitario, el acento es fundamental, porque en el primer caso estamos incluyendo a un grupo de personas, en cuyo caso es indispensable decidir si todos los miembros de una secretaría tienen el mismo rol o van a tener roles y permisos diferentes. En cambio, si hablamos de la secretaria o del secretario, nos referimos específicamente a una persona. Los permisos pueden asignarse a nivel individual. Si no hay muchos usuarios individuales para configurar, particularmente en implementaciones iniciales, una matriz de roles y permisos puede crearse con nombres de personas en lugar de nombres de roles. Sin embargo, una vez que el número de usuarios escala y tenemos 20 o 30 usuarios, es difícil utilizar una matriz que personaliza los permisos. Debemos utilizar roles en lugar de nombres de usuarios individuales. Los permisos pueden considerar las convenciones de la organización, pero deben modelar las normas referidas a la privacidad de los datos y otras restricciones legales externas. Es importante estandarizar el uso de nombres de las funcionalidades que brindan acceso a los datos, de modo que sea simple de especificar y validar los permisos. Por ejemplo, puede ser que algunos roles tengan permiso para editar y consultar, y otros solo para consultar, o que algunos roles puedan registrar una factura y otros puedan registrarla, pero también cancelarla. Los permisos también pueden estar relacionados con otros factores. Ya planteamos el ejemplo de que el personal administrativo de un departamento académico puede crear y cerrar actas de exámenes y cursados de las asignaturas que tiene a su cargo, pero no de las asignaturas que están a cargo de otras unidades académicas. En este caso, los permisos no dependen de la operación, sino de la estructura de la organización. Una matriz de roles y permisos define todos los roles de usuario posible, las operaciones del sistema y los permisos específicos de estas operaciones para cada uno de los roles. Los nombres de los roles están expresados en las columnas. Las operaciones del sistema corresponden a las filas. Tanto los roles como las operaciones se pueden agrupar o desagrupar para facilitar la lectura. Una X en una celda indica que el rol para esa columna tiene permiso para realizar la operación que corresponde a la fila. La matriz se crea de manera iterativa. Comienza cuando se decide que la asignación de permisos es demasiado compleja como para mantenerla en la lista de usuarios y evoluciona a medida que se capturan requerimientos para los datos. En este ejemplo, el administrador
es el único que tiene permitido crear una cuenta de usuario, establecer el acceso al portal o establecer el rol. Todos los roles tienen la posibilidad de actualizar el perfil y actualizar contraseña. Un cliente es el único que puede solicitar un crédito, pagar una cuota de crédito o cancelar el crédito. Consultar un crédito lo puede hacer el gerente de finanzas, el analista de finanzas o el cliente. El gerente de finanzas es el único que puede establecer el límite para los créditos, pero junto con el analista, los dos roles pueden autorizar un crédito u obtener un reporte de la cartera de clientes o un reporte de créditos. Un evento disparador de acciones es una regla que puede iniciar alguna actividad específica bajo determinadas condiciones. La actividad puede ser manual o una funcionalidad del sistema. La condición que provoca la acción puede ser una combinación compleja de eventos. Si se vende un ítem y en el stock quedan menos unidades que las que indica el punto de pedido, iniciar el pedido al proveedor. Otro evento disparador de acciones podría ser si el sistema registra menos de n movimientos en los últimos m minutos y ha transcurrido más de una hora desde el último backup, iniciar el backup. Si es el último día del mes, generar un reporte general y enviar a la gerencia de producción. Estamos mostrando ejemplos de eventos disparadores de acciones. No nos estamos deteniendo a analizar si cada una de estas especificaciones es lo suficientemente precisa como para que dé lugar a una única interpretación. Si es viernes, enviar un mail a los clientes que tienen facturas vencidas hace más de 10 días. Si un cliente compró el combo que hoy es el menú del día más de 3 veces en los últimos 3 meses, la acción que se dispara en respuesta a este evento es enviar un mail informándole qué es el menú del día. En una agencia de viajes, la acción podría ser enviar un mail con la oferta si la condición que se cumple es que el cliente consultó un pasaje en el último año a una ciudad X y una aerolínea lanza una oferta para esa ciudad. Si la condición es que un cliente adquiere un pasaje para una ciudad X, en la misma agencia de viajes, la acción podría ser mostrar al cliente alternativas de alojamiento en esa ciudad. En una casa inteligente, el control de los dispositivos va a estar automatizado a través de programación de reglas. Si el sensor de movimiento detecta movimiento entre las medianoche y las 5 de la mañana, el sistema enciende la lamparita. El control de termostatos inteligentes puede provocar una reducción de energía de hasta el 20%, ya que calefaccionar y refrigerar el hogar representa aproximadamente el 50% del consumo de la energía del hogar. Si el sensor lumínico detecta valores menores a X, el sistema enciende la lamparita de la puerta principal y la cochera durante 5 horas. La estructura de una regla va a ser un verbo, un objeto, un evento, y luego puede venir o una franja horaria o una adoración. En el laboratorio 4 del departamento se ha instalado un sistema desarrollado por alumnos de sistemas embebidos como parte de un proyecto en base a reglas justamente de esta categoría, disparadoras de acciones. Si el sensor infrarrojo no detecta movimiento durante n minutos y el sensor de corriente detecta el funcionamiento del proyector, emitir a través del emisor infrarrojo la secuencia de apagado del proyector o cañón. Si el emisor infrarrojo apaga el proyector, el sistema envía información a la base de datos para actualizar el estado. Si se recibe un comando a través de la conexión a Internet para encender o apagar las luces, el sistema acciona el relé y devuelve el resultado al servidor. Observen que dependiendo de cómo se formula la regla, podemos clasificarla como restricción o disparador de acción. El sistema rechaza a un envase que no verifica el análisis de gases, es una restricción.
algo que el sistema debe hacer. El sistema no acepta un envase que no verifica el análisis de gases, sigue siendo una restricción, en este caso, algo que el sistema no debe hacer. Si un envase no verifica el análisis, el sistema lo rechaza, es una acción que se dispara a partir de un evento. Nuestra clasificación no es estricta. La categoría a la que va a pertenecer una regla depende del modo en la que la hayamos formulado. Una tabla de decisión es una alternativa concisa para modelar eventos disparadores de acciones. Se utilizan cuando la acción a disparar depende de una combinación de condiciones. La estructura de la tabla permite analizar si se han considerado todas las combinaciones posibles, siempre y cuando no haya restricciones de orden para evaluarlas. Si las condiciones deben evaluarse en un orden determinado, es preferible utilizar un árbol de decisión. La ventaja de una tabla de decisión sobre un árbol es la trazabilidad visual y también la simplicidad para construirla. Todas las partes interesadas pueden rastrear el resultado de una combinación de eventos o a la inversa, los eventos que conducen a una acción específica. Una tabla es más rápida de crear que un árbol de decisión porque con los árboles de decisión deben reorganizarse sus ramas para cada vez que se agrega una nueva. Una tabla de decisión se representa como una cuadrícula. La fila superior contiene las etiquetas para las reglas del negocio. La primera columna contiene primero todos los eventos o condiciones y luego las acciones o resultados posibles. Cada una de las columnas restantes en la cuadrícula representa las acciones o los resultados válidos para cada uno de los eventos especificados. En conjunto, la combinación de eventos y acciones en una columna conforma cada regla del negocio. Supongamos, por ejemplo, que teníamos 3 condicionales. Si el empleado es altamente productivo en el mes, cobrará un adicional del 10% sobre su sueldo bruto. Si el empleado forma parte de un equipo de trabajo con alta productividad en el mes, cobrará un premio de 1.000 pesos. Los premios son acumulables en el mes. Si el empleado ha cometido una infracción que provocó una penalización, pierde el premio. Pensemos expresarlo como condicionales anidados. Se complicaría. Nuestra tabla de decisión rotula cada una de las 8 columnas a la derecha con el nombre de una regla y luego para las 3 condiciones posibles, producción individual alta, producción en equipo alta y penalizaciones, haya todas las combinaciones posibles, en este caso 8. Y entonces la regla 2 nos dice que si tiene productividad individual alta, productividad de equipo alta y no ha sufrido penalizaciones, entonces va a cobrar el 10% del sueldo bruto más 1.000 pesos adicionales. ¿Sí? Todo eso adicional al sueldo neto. Solo va a cobrar un adicional del 10% del sueldo bruto si tuvo productividad individual alta, no fue penalizado y su equipo no tuvo productividad alta. Y solo va a cobrar los 1.000 pesos de premio si su equipo tuvo productividad alta, no está penalizado y no tuvo productividad individual alta. Observen que si está penalizado en los 4 casos en donde hay penalización, no cobra ningún adicional. Una inferencia es un hecho que se deriva de otro hecho. Suelen tener la misma forma condicional que los disparadores de acciones, pero la consecuencia no es una acción, sino un hecho. Por ejemplo, si un cliente realizó un pedido en los últimos 30 días, se lo considera activo. Si un cliente pagó las últimas 12 facturas antes del vencimiento, se lo considera candidato a un préstamo. Por último, las reglas de cómputo indican cómo transformar un dato dado en un nuevo dato usando una fórmula o un algoritmo. Muchas computaciones están reguladas por el contexto exterior a la organización. Otras dependen del entorno interno o incluso son diseñadas dentro del entorno operativo del producto. Por ejemplo, el sueldo neto de un empleado
se va a computar teniendo en cuenta normas externas a la organización y normas internas. Una fórmula muy simplificada sería el sueldo bruto, el sueldo neto es el sueldo bruto menos los aportes del empleado a la obra social y a la caja jubilatoria, menos el impuesto a las ganancias, más la antigüedad, más las asignaciones complementarias, más el salario familiar. El monto bruto de una factura es la suma de los productos entre las cantidades de artículos y los precios unitarios de cada uno de esos artículos. Averigüen cómo se computa el promedio de un alumno de la UNS y el promedio histórico de una carrera, siempre en nuestra universidad. Podemos especificar una regla para computar el monto de traslado en un taxi. Es un monto fijo más otro monto por cada 200 metros o 90 segundos de espera, lo que ocurra antes. Las representaciones visuales, como las tablas, por ejemplo, son también alternativas adecuadas para modelar reglas de cómputo. Si se venden 5 o menos unidades, no hay descuento. Si se venden entre 6 y 10 unidades inclusive, se aplicará un descuento del 10%. El descuento será del 20% si se venden entre 11 y 19 unidades y de un 25% si se venden 20 o más unidades.